Hermanos, muy buenas noches. Una vez más estamos aquí reunidos por esta plataforma y vamos a tener, como todos los sábados, un momento de reflexión, previamente teniendo oración para que Dios pueda guiar estos momentos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu sabiduría, porque sabemos que aún en medio de la crisis, de la aflicción, de la muerte, tú sigues siendo Dios. Tus planes, Señor, no han cambiado, sino, Señor, todo por el contrario, tú llevas, Señor, a tus santísimos planes, a tu santísima voluntad. Señor, ayúdanos a entender que como iglesia y como hermanos, como cristianos, también debemos reflexionar al respecto y no volver, Señor, como éramos antes, sino mejorar. Te pedimos dirección para que el Espíritu Santo nos hable por tu palabra y nos convenza, Señor, del pecado y nos convenza, Señor, de en qué estamos yendo mal para rectificar nuestro caminar. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a comenzar con la pequeña reflexión de esta noche. Y hay una frase que anda por todas las redes sociales, y lo cual también nos estimula a nosotros a ser precavidos en estos tiempos. Y es el quédate en casa. El quédate en casa es la frase que se ha hecho muy conocida a nivel mundial, en el cual nos llama a no salir de nuestras casas, porque ya sabemos que si salimos estamos expuestos a contagiar a otros y también a ser contagiados. Entonces es una medida para evitar la propagación del virus, porque se logra el virus propagarse, valga la redundancia, por el contacto entre las personas. Muchas iglesias en el Perú y en el mundo lo han acatado con mucha conciencia y mucha responsabilidad, entendiendo que no es ninguna medida que vaya directamente en contra de la fe, sino muy por el contrario, que se trata de una medida que es pro salud y pro vida. Algunos queremos encontrar algún sustento bíblico y de seguro que sí lo vamos a encontrar. Si por ejemplo vamos al libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, donde Dios mismo da una ley de aislamiento social, si queremos ponerlo en términos actuales. Un aislamiento social para aquellos enfermos cuyo mal podría también contagiar a otros. Y en ese caso estábamos hablando de los leprosos. Asimismo también da algunos detalles que las personas tienen que saber respecto a la higiene, tanto de la persona que está con la enfermedad como aquel que es propenso a contagiarse de la misma. Otro apoyo bíblico que podemos encontrar para quedarnos en casa está relacionado a los dictámenes del gobierno, y así lo dice Romanos 13:1. Sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vemos claramente que Dios establece sujetarnos a las autoridades. Y también vemos en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, que también es responsabilidad de cada persona velar por su salud. Así que no hay mucha vuelta que darle, no hay mucho que repensar, y el por qué nos quedamos en casa es justamente por eso, porque estamos velando por la vida, estamos velando por la salud, y es algo que como cristianos debemos aún ser más responsables para con esto. Sin embargo, también hay otras ramas eclesiásticas, algunos grupos religiosos que se han rehusado a quedarse en casa y se han apoyado en versículos que han malinterpretado, como Hechos 4:19, que dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esto es que ellos estaban siendo enjuiciados y se les estaba prohibiendo hablar de Cristo, hablar de Jesús. Directamente lo que los romanos querían hacer es impedir que que Pedro y Juan sigan hablando de Cristo y de su fe y de su doctrina. Esto era claramente algo que atentaba contra su fe y sus principios. Sin embargo, sabemos que el dictamen de gobierno
de estos días no está directamente relacionado a una medida contra la fe. Por lo tanto, este versículo no es un apalancamiento para salir en estos días a evangelizar, ni tampoco reunirnos en las congregaciones. Creo que muchos de los asistentes de las iglesias hoy en día también necesitamos reflexionar. Se nos dice que nos quedemos en casa. Sin embargo, habría que repensar si la iglesia ya no estaba en casa antes de la cuarentena. Y esto es porque la iglesia ha estado inactiva en estos últimos años. Y no hablo como la iglesia local, sino como la iglesia universal. Si un poco retomamos en la mente el gran bagaje misionero que había a inicio de los 2000 o en los años 90, comparándolos con los que hay hoy en día, seguramente ha menguado y hay una marcada diferencia. Por lo tanto, habría que evaluar si la iglesia no estaba ya en casa. Y aún hay un mayor temor si la iglesia no se está acostumbrando a quedarse en casa. ¿Cómo vamos a reaccionar después de la cuarentena? ¿Cuál será la actitud de la iglesia y de cada cristiano después que se levante la cuarentena? Muchos de los asistentes hoy han visto afectados su libertad de ir a trabajar, de ir a hacer compras, de ir a pasear, de ir a comer al restaurante un fin de semana, de ir al cine, de ir al gimnasio o a ir a cualquier evento. Pero ¿ha sido afectado o hemos sido afectados o nos sentimos afectados por no ir a la iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón y cómo se ha movido cuando nos dijeron que no podríamos salir a la calle, que nos teníamos que quedar en casa? ¿Cuál fue la primera reacción que tuvimos en mente? ¿Voy a dejar mi estilo de vida? ¿O me preocupó que voy a dejar de congregarme y me preocupó que voy a dejar de estar con mis hermanos en contacto? Entonces habría que reevaluarnos si la iglesia ya no estaba en casa antes de la cuarentena. Solamente habría que también tomar conciencia y pensar cuáles son las 3 cosas que deseamos hacer cuando termine la cuarentena. La iglesia justo desea ahora congregarse, justo desea ahora evangelizar, desea orar en los templos, desea visitarse, desea tener comunión, justo ahora. Pero cuando teníamos la libertad de hacerlo, simplemente no lo hacíamos. Y para esto vamos a escuchar una pequeña canción de Marcos Vidal, donde él intenta hacer un diagnóstico de la iglesia actual. Escuchémoslo. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte
Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Acabamos de escuchar la canción Cristianos de Marcos Vidal, donde claramente hace una autocrítica y una autocrítica saludable que lo debemos tomar y considerar. No rechazarla, no pensar que nos estamos escupiendo o nos estamos criticando solamente por el gusto de criticarnos, sino una autocrítica que nos debe llevar a una reflexión. Y uno de los puntos que Marcos Vidal destaca en su canción es que antes se nos llamaba a todos cristianos, porque seguíamos o éramos seguidores de Cristo, porque la evidencia y la relación entre lo que había hecho Cristo era tan igual de lo que ejecutaban los cristianos en aquella época, en la iglesia del primer siglo. Mientras que ahora nos se identifican, o aún peor, o aún más peligroso, nos autoidentificamos con denominaciones o vertientes. Antes el amor era el sello característico de los cristianos, mientras que ahora somos burla de las separaciones y de los conflictos internos que pueden haber en la iglesia. Antes éramos genuinos, ahora, dice él en su canción, actuamos bajo caretas, una posiblemente dentro de la iglesia y otra fuera de ella, ya sea en la familia o ya sea en la sociedad. Hemos olvidado que también el que es mayor es el que es siervo. Y ahora no sufrimos por la causa, más bien sufrimos por trivialidades. Antes se nos caracterizaba la humildad, hoy nos caracterizamos por vernos mejor que el resto. Y una frase que resume al cristianismo de hoy es lo que expresa la canción.
Solo a veces te emocionas y no terminas por cambiar. Si tan solo somos un poco conscientes y vemos la realidad de la iglesia actual, nos queda aceptar que nos hemos alejado del sentir de la iglesia del primer siglo. Sí, de seguro no a todas las iglesias o a todos los cristianos se le puede emitir el mismo juicio. Gracias a Dios por aquellas iglesias que siguen teniendo el sentir y la pasión por Cristo, ese amor sacrificado. Pero si no solamente nos miramos a nosotros, sino que miramos también el entorno, podemos ser un poco más reflexivos. No sabemos la fecha exacta en la cual vamos a volver y a retomar a reunirnos en el templo. Pero ¿cómo volveremos? Es la reflexión del día de hoy. Hoy nos emocionaremos, pero no terminaremos por cambiar. Hoy nos emocionamos por querer volver, pero luego solamente seremos asistentes ocasionales. Hoy nos emocionaremos por querer hablar de Cristo, pero luego el miedo, la vergüenza o la falta de interés nos hará callar. Hoy nos emocionamos por retomar los ministerios, pero luego la falta de apoyo y la falta de asistencia nos hará dejarlo. Hoy nos emocionaremos por hacer devocionales, pero luego las cargas del día disminuirán nuestra relación con Dios. Hoy nos emocionaremos por visitarnos unos a otros, pero luego el rechazo de una causa menguará nuestro ánimo. Hoy nos emocionamos y queremos retomar la iglesia para hacer vigilia, pero luego la pesadez de la noche nos hará quedarnos en casa. Hoy nos emocionamos por hacer una ayuda a nuestro hermano, pero luego al mirar nuestros propios recursos que se verán afectados, ¿nos volveremos ciegos a la necesidad? ¿Cómo volveremos a la iglesia? La pregunta del día de hoy. ¿Acaso alguna circunstancia hará claudicar una decisión que estamos tomando hoy en día dentro de nuestros hogares? ¿Volveremos a cambiar? Es la gran pregunta. ¿Volveremos a ser la misma iglesia antes de la cuarentena y después de la cuarentena? Mi anhelo y mi deseo es que no. Mi anhelo y mi deseo es que cambiemos. Mi anhelo y mi deseo es que reflexionemos. Y para lo cual vamos a ir a ver algunos principios muy rápidamente de cómo era la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia después que Jesús ascendió a los cielos. Y para lo cual vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, y lo vamos a leer brevemente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y vamos a ver dos cosas puntuales y que son cruciales para un cristiano. El primero, debemos perseverar en la palabra de Dios. Y en el versículo hablaba de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pues claramente ahora tenemos la revelación de cuál es la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hoy sería aplicable para nosotros perseverar en la palabra de Dios. Y una de las cosas a las cuales los bautistas han sido identificados muy gratamente era su celo por la buena doctrina. Era el deseo de ser 100% bíblicos. Un deseo de ir a la palabra y de estudiarla, pero de estudiarla a tal profundidad de adquirir verdades y verdades prácticas para la vida. Pero ahora solamente toca autoexaminarnos y quizás sí ahora mirar a nuestra iglesia local, cómo los tiempos de devocional han disminuido, que ahora las prédicas nos parecen pesadas o interminables, que discipulados se comienzan
y se dejan postbautismo, que escuelas dominicales se encuentran menguadas por la asistencia, son algún reflejo de nuestra realidad y de cómo la palabra de Dios no se está tomando a la misma consideración. Parece que nos hemos olvidado de la suficiencia, de la eficacia y del poder que tiene la palabra de Dios. Queremos que la palabra impacte y convierta al pecador, sin embargo, no nos dejamos impactar, no nos dejamos convertir nuestro estilo de vida y nuestros pensamientos por la palabra de Dios. ¿Cuánto nos cuesta hoy en día exclamar el Salmo 19, 7 al 11? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Su siervo es además amonestados con ellos, y guardarlos hay grande galardón. Parece que estas expresiones del salmista están muy lejos de ser las expresiones de un cristiano de hoy en día. Hemos cambiado el deleite por la palabra, por la potencia de la voz de un predicador, o por un mensaje motivador de masas. El próximo miércoles 22, si no me equivoco, en nuestra iglesia se va a comenzar un estudio de discipulado integral diseñado por nuestros pastores. Y esto va a servir como termómetro para evaluar cuál es el deseo de la iglesia Jesús Redentor por la palabra de Dios. Y podamos recibir el calificativo de los hombres de Berea en el capítulo 17 de Hechos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron con toda solicitud la palabra, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Y vamos a ir al segundo punto rápidamente, que es la comunión entre hermanos. Vimos que debemos perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios, y dos, que debemos tener comunión con los hermanos. Una comunión involucra compartir mi necesidad. Vamos a tener un corazón humilde y sencillo, presto para escuchar, presto para ayudar, presto para mostrar amor. Sí, cuando nos vemos a nosotros, que nosotros somos los que necesitamos ayuda, pensamos y decimos, basta con los problemas que tengo yo. La verdad es que no estamos entendiendo la dimensión de los problemas. Cuando uno está con un problema de salud y, por ejemplo, va al hospital pensando que uno necesita suma urgencia, pero observa enfermos postrados en las camillas en pleno pasadillo, o escucha las tristes historias de alguien que está en la cola de la ventanilla, podemos decir, yo puedo esperar aún. Hay algunos en situación mucho más crítica. Todos tenemos una historia, y no por ser cristianos nuestro pasado se ha borrado. Muchos vivimos atrapados a experiencias negativas, sentimientos de culpa, sentimientos de rencor, traumas. Quizás nos enteramos de las situaciones cuando las consecuencias se hacen evidentes, cuando un niño viene a la escuela dominical con un golpe marcado, cuando un adolescente se escapa de la casa, cuando un joven está en depresión, cuando un matrimonio no va más. Y déjenme terminar con una pequeña historia que había leído en un libro. Una adolescente cristiana, con lágrimas en los ojos, se acercó a un pastor y le dijo, «Pastor, me siento muy infeliz, nadie me ama». El pastor contestó, «Conozco a tus padres, sé que se mantienen ocupados por el nuevo negocio que tienen, pero te aman. Conozco también a tus amigos, ellos también te aman». Ella replicó, «No es cierto, pastor, nadie me ama. Podría morirme y a nadie le importaría». El pastor dijo, «Permíteme hacerte una pregunta. ¿Eres cristiana?». La adolescente de inmediato respondió, «Pastor, usted sabe que soy cristiana». El pastor continuó,
¿Quién te dijo a ti que tenías la obligación, que alguien tenía la obligación de amarte? Por el contrario, tú tienes la obligación de amar. Y en verdad es que vemos en el sentido contrario. Nosotros somos quien tenemos la obligación para amar. Tener comunión es nuestro deber. Ver quién tiene la necesidad a nuestro alrededor. Una iglesia donde su prioridad sea la palabra y amar al prójimo experimentará Hechos 17:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amada iglesia, esto es lo que deseo que sea nuestro sentir, en nuestro corazón. Que volvamos a la iglesia después de la cuarentena, queriendo adquirir conocimiento y conocimiento práctico de la palabra de Dios, llamando a nuestros hermanos en Cristo. Que este sea nuestro deseo y también nuestra oración. Y vamos a terminar con una oración breve pidiendo a Dios que nos dirija para cuando volvamos a la iglesia. Padre Santo, te damos gracias por un día más, un día, Señor, que nos llevas a reflexionar y que, Señor, nuestro corazón esté entregado a los grandes mandamientos que tú nos dejaste. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esto ha sido todo, hermanos. Nos vemos para la próxima oportunidad. Hasta luego. Bendiciones.